Ontramente es tu podcast favorito. Te contamos historias de otro lado, misterios y conspiraciones, lo oculto revelado, ovnis en la oscura noche, paranormal sin reproche, parapsicología pura y dura, siempre en busca de la verdad. Entre Mentes, tu podcast favorito. Información sería al minuto, panelistas de lujo en el set, entrevistas de otro nivel. Escucha, siente lo extraño, algo nuevo cada año, desde enigmas ancestrales a secretos actuales. Nos adentramos sin temor, con pasión y con rigor. Entre Mentes es el faro que ilumina lo insólito. Entre Mentes, tu podcast favorito. Información sería al minuto, panelistas de lujo en el set, entrevistas de otro nivel. Entre Mentes, tu podcast favorito. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de estas entrevistas espectaculares que hacemos en tu podcast favorito, Entre Mentes. Hoy tenemos un invitado de lujo desde España, un investigador español notable, reconocido en todo el mundo hispano y más allá, ufólogo, periodista, escritor, trabajó en televisión, en radio, ha estado haciendo algunos trabajos para el canal de historia, como le dicen ustedes, y nosotros History Channel, acá en Latinoamérica, La Rosa de los Vientos, Radio Nacional, Más Allá, Cadena Ser, Karma 7 y un sinfín más. Muchas gracias por estar con nosotros, Joseph Guijarro, por darte el tiempo de estar con nosotros, así que bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu vida? Pues muy bien, Gonzalo, muchas gracias por tu invitación y para mí es un placer dirigirme no solamente al público chileno con el que comparto pasión por su país, por vuestra patria, sino en general pues a todos los oyentes de tu podcast. Perfecto. Joseph, cuéntanos un poquito cómo comienza tu interés en esto del misterio, de lo ufológico. Pues lo he contado alguna vez, de una forma insidiosa, ¿no? Yo no he tenido ningún avistamiento, no he tenido ninguna experiencia que fuera la causante de todo esto. Yo siempre he sido una persona bastante racional, a veces no tanto, pero lo he procurado a menudo. Y muy inquieta, de muy pequeño, pues mis trabajos escolares giraban en torno al espacio, giraban en torno a los meteoritos, giraban en torno a la vida extraterrestre o a la posibilidad de vida extraterrestre. Y yo siempre cuento que de bien pequeñito, cuando mi papá y mi mamá estaban fuera trabajando, me dejaban al cuidado de la vecina del tercero, de Antonia, que era una mujer medium espiritista. Ella no quería influir de una forma directa en las creencias ni mías ni de mi hermano, pero sí que es verdad que yo, que mostraba cierto interés y miraba sus libros de forma apasionada, me dejó las dos primeras lecturas de estos temas. Una fue No es terrestre, de Peter Colosimo, y la otra es una obra muy conocida, espiritualista, Juan Salvador Gaviota, que aquella para mí pasó sin pena ni gloria porque no llegué a entenderla siendo tan jovencito, pero sí la de No es terrestre, que marcó sin duda mi pasión por las visitas, ¿no? de los seres de otros mundos, las inteligencias no humanas en un pasado remoto de la humanidad. Perfecto. Joseph, y esto, en aquellos tiempos, cuando tú te empiezas a introducir en esto del misterio, de lo paranormal, de lo ufológico, ¿cuáles eran los desafíos que tenías en ese entonces? Mira, yo empecé en esto, digamos, de una forma pública en los años 80. Año 81, 82, yo ya empezaba a colaborar en radio, en programas que escuchaba,
pues prácticamente contando lecturas, ¿no? Pero hubo un antes y un después de una semana cultural en la que yo organicé para mi instituto con 15, 16 años unas jornadas dedicadas al mundo del misterio y tuve oportunidad de empezar a conocer gente, ¿no? Pero de forma definitiva en lo que sería el primer simposio ufológico Ciudad de Tarrasa, que es la ciudad en la que a mí me dio cobijo, nací ahí, y en la que conocí a uno de los grandes, ¿no? Antonio Rivera. Yo siempre cuento la anécdota de que yo invité a Antonio a disertar en ese simposium ufológico, y porque siempre he tenido esta voz recia, ¿no? Esta voz grave, cuando él llega a la sala de conferencias, porque todo fue vía telefónica, me dice el señor Guijarro, y yo dije, soy yo. No, tu padre, porque no podía pensar que un chaval de 16 años hubiera montado un congreso nacional con expertos venidos de todas partes. ¿Qué cosas habían en ese momento? Pues fíjate, habían contactados. Yo traje a ese simposio a Natalia Solerno, que era la delegada del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, porque desde los años 70, y estábamos en el año 1983, estaba eclosionando con fuerza un libro que cumple 50 años en 2024, que es SOS a la Humanidad, de JJ Benítez, en el que la psicografía parecía ponernos en contacto con inteligencias, pues en este caso de Ganímedes, de Apu, de Europa y de otros satélites del planeta Júpiter, ¿no? Aquello, como jóvenes que incursionábamos en todo este asunto de los ovnis y del contactismo, era increíble. En ese mismo año, que yo ya estaba empezando a colaborar en un programa de Antena 3 Radio, emisora que quedó posteriormente absorbida por la cadena SER, pues llega de forma anónima unas grabaciones de lo que eran las cajas negras del control de vuelo de Barcelona, en el que estaban los audios, las conversaciones entre las torres de control y el TAE 297. Es el incidente Manises. Es la primera vez que un vuelo de pasajeros se vio obligado a aterrizar de emergencia en un aeropuerto, el de Manises, que no era su destino. Él se dirigía, en este caso, a las Islas Canarias. De manera que eso polarizaba buena parte del debate, habida cuenta de que era, y esto no lo pudimos comprobar hasta prácticamente una década o más tarde, no pudimos acceder a los informes oficiales que demostraban que aquellas voces eran realmente la de sus protagonistas. Y como no podía ser de otra manera, estando Antonio Rivera de por medio, uno de los temas que estaba eclosionando justo en aquel momento era el de las abducciones, la cuarta fase de los encuentros cercanos, de manera que estos eran un poco los temas que dominaban el panorama ufológico cuando yo empecé a incursionar en estos temas. Perfecto, temazos, hay que decirlo. Josep, ¿cuáles fueron tus referentes para entrar en este mundo? JJ Benítez puede ser uno de ellos. JJ Benítez, yo creo que, y lo contaba hace muy poco tiempo en el homenaje que le ofrecimos, hemos vestido chaleco, porque él llevaba chalecos en sus investigaciones. Hemos ido todos con el Moleskine debajo del brazo, porque él llevaba esas libretas particulares para hacer anotaciones y dibujos de lo que le contaban los testigos. Hemos contado todos nuestras investigaciones en kilómetros, por aquello de los 100.000 kilómetros tras los ovnis. Yo creo que toda una generación ha tenido a JJ Benítez como referente, lo cual no quiere decir, y yo se lo decía también en ese homenaje, que tenga que estar de acuerdo con todas y cada una de las cosas que él ha postulado. Hemos tenido muchas y serias discrepancias, pero yo entiendo y valoro, y además creo que es meritorio hacer notar que ha sido el referente y el influjo de toda una generación. Somos periodistas y somos periodistas del misterio por JJ Benítez. Pero mis referentes han pasado pues desde Antonio Rivera,
cuyo legado yo creo que es vastísimo y pasa desde ser el traductor de todos aquellos textos que en mi época, que lo del inglés estaba más jodidito que ahora, ¿no? Ahora todos lo tienen como segunda lengua. Yo sigo teniendo un mal inglés por la generación en la que nací, pero él nos decía, estudiad inglés, que es la única manera de enterarte de las cosas, porque efectivamente todo se cocía dentro del mundo anglo, y él traducía muchísimos textos del inglés al español y de otros idiomas al español, de manera que Antonio indiscutiblemente tiene que ser uno de mis referentes. Como lo fue también otro de los espejos en los que me miré. Voy a decir dos más. Uno es el de Andreas Faber-Kaiser, un investigador que incursionó ya no solo en el ámbito de los ovnis, sino en temas que a mí me van a apasionar, como puede ser la historia desconocida o el psiquismo, ¿no? Yo tengo aventuras que él me había contado con Iván Trila, que son apasionantes, o libros como El muñeco humano, ¿verdad? Que son prácticamente una conjetura maravillosa, porque aplicar filosofía a todo esto es algo maravilloso. Y el último, gran divulgador del mundo del misterio, fue Fernando Jiménez del Oso, quien yo creo que hasta en mi forma de hablar, en cierta medida también se refleja su estilo, ¿no? Esa forma de comunicar, de no pontificar, que cada uno coja realmente la parte que le interesa, ha marcado bastante mi existencia, ¿no? Perfecto, grande referente. Josep, supongo que tu concepción del asunto alienígena de aquella época a la actual ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, ya sea por investigaciones propias, ajenas. ¿Cuál es su hipótesis actualmente? Pues fíjate, es cierto que yo he de admitir que siempre he sido believer, siempre he creído, ¿vale? Pero a lo largo de mi trayectoria he pasado por momentos de más o menos escepticismo, y es curioso cómo a medida que voy peinando canas, no solamente en la barba, también en la parte de arriba, me estoy volviendo más creyente. ¿Creyente en qué? Creyente en... Yo nunca he negado la posibilidad de la realidad del fenómeno OVNI. Para mí es incuestionable, es una cuestión de información, pero otra cosa es debatir acerca de su origen. Y si bien yo al principio estaba más con las tesis psicosociales, después fui pasando hacia lo dimensional, en la actualidad creo que un porcentaje importante de esos avistamientos pueden radicar precisamente en civilizaciones de otros mundos. Porque para mí ya no es importante, y creo que el tiempo nos está dando la razón en ese sentido, no es necesario que esas inteligencias sean biológicas. No necesitamos tener la frontera del tiempo o de la viabilidad temporal para acometer un viaje interestelar. Estoy casi convencido de que una inteligencia artificial montada sobre, o vamos a decir, una consciencia montada sobre ordenadores, ha dado lugar a una suerte de inteligencia artificial que no necesita del tiempo para prevalecer, por lo tanto puede plantearse viajes a escala muy, muy grandes, porque es hacia donde camina la propia humanidad. Hoy día los seres humanos estamos a punto de acometer la más importante de las transformaciones sociales, que es la robotización. No como hasta ahora, no como máquinas con un trabajo muy específico, sino la robotización de la industria y la sociedad, incorporando robots a nuestras vidas con inteligencia artificial para acompañarnos, darnos conversación y resolver nuestros problemas. Y es el primer paso del transhumanismo, que es volcar nuestras conciencias a dispositivos que nos van a hacer eternos. Y esa eternidad, que va a ser exclusiva de unos pocos, todo hay que decirlo, acomete importantes transformaciones sociales, posiblemente revueltas, si es que somos capaces de superar el momento por el que toda civilización debe pasar,
que es el de la autodestrucción. Yo estoy convencido, y es uno de los esquemas de mi último libro, del secreto de los aliens, que en algún mundo de este universo, de este vasto universo que nos rodea, han habido civilizaciones que estuvieron en este punto en el que nosotros estamos. Y si alguna, vamos a decir, objetivo tiene la vida, si alguna finalidad tiene la vida, es la de procrear, la de prevalecer. Nosotros vivimos y nacemos para vivir y vivimos para procrear, para dejar nuestra semilla. Lo plantea muy bien Christopher Nolan en un film que se llama Interestelar, en donde la humanidad, que está viviendo su colapso, ¿no?, se plantea la posibilidad de salir fuera, de buscar otros mundos, como lo estamos haciendo ahora. Estamos pensando en terraformar la Luna o en terraformar Marte, pero es el primer paso para los viajes interestelares. ¿Con qué propósito? Con el de que cuando las condiciones climáticas, por falta de recursos, etcétera, no sean óptimas, podamos mandar nuestra semilla afuera. ¿Y quién nos dice, Gonzalo, que en un pasado remoto otra civilización de ahí fuera no hizo lo mismo y en realidad la humanidad no sea sino gente de ahí arriba que encontró las condiciones para procrear, para que la vida continuara? Y puede ser que esa vida, si esa civilización logró superar ese punto de autodestrucción, monitorizaran el lugar donde fue a parar y visitaran la Tierra, y puede ser que controlaran su desarrollo durante un tiempo, y puede ser que prometieran regresar, y que a lo mejor cuando ellos llegaron allí su mundo ya no estuviera y se encontraran en el umbral de no poder regresar porque no tienen los medios o la tecnología, se hubiera perdido. Esas son cosas, ¿no?, que yo me planteo y que me hacen, como puedes ver, bastante más creyente de lo que lo era al principio. ¿Sabe, Josep, que yo siempre he pensado que nosotros también venimos desde afuera? Y yo lo he hablado con amigos y le he dicho, miren, ¿sabes por qué lo creo? Porque creo que nosotros somos la única especie de acá de la Tierra que cuando nace tienen que pasar meses para caminar y dependemos de un ser vivo mayor, que sería nuestro papá, mamá, abuelo o algún humano mayor que nos cuide, nos proteja. Y en cambio los animales no, ninguno. Los animales nacen, caminan al tiro y dependen de ellos mismos. O sea, es como que nosotros no venimos de este mundo. Y aparte que es reconocido que el oxígeno, al fin y al cabo, claro, a nosotros nos da vida porque yo creo que nosotros nos adaptamos al oxígeno, pero si uno deja una manzana en el aire se oxida. ¿Y eso qué significa? Se muere. O sea, es como... Y siempre he pensado, he dicho yo, ¿qué pasa si nosotros venimos de afuera y realmente nosotros somos los extraterrestres? A mí me parece una idea maravillosa, que, bueno, no sé si podré vivir para corroborarla, pero estoy seguro de que la ciencia tarde o temprano, de hecho hay pasos encaminados, ¿verdad? Ya los principios básicos de la vida se sabe que han llegado a través de meteoritos, ¿no?, que han sido algo así como la hierogamia, ¿no?, que decían los antiguos mitos, el semen que viene de lo alto. Pero fíjate que en 1974 hubo un físico que fue premiado con un Nobel, Francis Crick, que postuló la idea de la panspermia teledirigida. Y uno podría pensar que él se refería pues a esos meteoritos, y no, estaba hablando de naves, estaba hablando, quien quiera que vea el artículo de Nature, estaba hablando de una inteligencia que exporta la vida a otros lugares del cosmos. Por lo tanto, yo creo que hay que reconsiderar muy mucho esa posibilidad. Perfecto. Josep nombró su libro que se llama El secreto de los aliens. En este libro usted postula, bueno, como gran parte de sus trabajos, en explorar las conexiones entre el pasado remoto de la humanidad y la presencia alienígena. ¿Nos podría comentar algo de estas conexiones? Mira, cuando a menudo... Yo quiero hacer primero una precisión que me planteo, ¿no?, al principio de ese trabajo. Y es, ¿son los ovnis
lo mismo que los dioses del pasado? Y la respuesta para mí es no. No son lo mismo. Inicialmente, los ovnis de hoy son esquivos, juegan al gato y al ratón con sus observadores, rehuyen el contacto, no hay un trato de tú a tú o una, ¿cómo te diría?, una comunicación fluida. Más allá de lo que puedan contarnos los contactados, que sería harina de otro costal, que si quieres podemos explorar también. Por lo tanto, esos contactos, o ese gran contacto, porque yo no creo que se hayan dado tantos contactos a lo largo de la historia, sino que hubo un contacto, que además me atrevería a decir, pudo suceder en torno a 12, tal vez 15.000 años atrás, y dejó una impronta tan bestia que quedó en el sustrato de los pueblos de toda la tierra en forma de mitos. Mitos que vamos a encontrar representados en un lado y el otro del Atlántico. Y esto me parece maravilloso, porque una cosa es que, ¿cómo te diría? Un individuo de los Himalaya cogiera una calabaza, la vaciara, hiciera un hueco, pusiera 3 cuerdas y fuera capaz de hacer ruiditos y le llamara música a eso, y que lo mismo hiciera un señor del altiplano en Perú y encontrara, pues, qué sé yo, otro objeto que vació y pusiera cuerdas y hiciera ruido, y otra muy distinta es que ambos dos tocaran la misma sinfonía. ¿Te imaginas que los dos estuvieran tocando la novena de Beethoven? Ha tenido que ocurrir algo mágico, ¿verdad?, para que esto suceda, o que alguien le haya enseñado a tocar esa música. Entonces, cuando los mitos son tan extraordinarios y tan parecidos sin existir un vehículo de comunicación, a mí me parece que ha tenido que haber una instrucción. Y que no se explica por las drogas enteógenas, que no se explican por las líneas de Turing, que no se explican por lo que la antropología convencional nos dice que se representan, ¿no?, en las cavernas. Y fíjate, yo empiezo ese recorrido en Egipto, donde 2022, que creo que fue la primera vez que yo pernocté en el desierto, me acompañaba un doctor en antropología, para ser exactos, que es Yasser El-Laithi. Él ha estado estudiando durante años unos abrigos en el desierto occidental, en Egipto, prácticamente en la frontera con Argelia, en las que hay representadas formas muy curiosas. Una especie de sirenas. Obviamente yo no creo en las sirenas. Se le llama la cueva de los nadadores por ellas. Y la mayoría de especialistas hacen una interpretación muy reduccionista, como hace eso, esas pinturas tienen entre 9 y 10.000 años de antigüedad, pertenecen al periodo holocénico, y el Sáhara era entonces un vergel, era una especie de jardín del Edén, porque hay allí representadas jirafas, hay representados elefantes, hay representados peces, hay representados toda clase de fauna que no es propia del desierto, pues se cree que había tanta agua que representaban gente nadando. Quitan importancia a que no sean piernas, sino una cola lo que hay. Pero este antropólogo amigo decía, no, es que en realidad están surcando las aguas porque son los espíritus de los muertos. Y fíjate esa conexión ovni-muerte, que es muy interesante de abordar. Esto no lo abordo en el libro, es algo en lo que estoy trabajando ahora. Y esa conexión del nacimiento, que son las aguas, porque las mamás parten aguas y por lo tanto los seres humanos se quedaron con ese concepto de nacimiento de algo, viene con el agua, también sería el renacer en el otro mundo, es decir, la muerte. Y esa idea tan poderosa que se ve representada en el desierto occidental,
Hay otras representaciones, ahora sería prolijo citarlas todas aquí, seres de gran tamaño que son representados al lado de otros, los dioses tienen un tamaño, los seres humanos tienen otro, los seres humanos que son dibujados al revés están representando muertos, mientras que los seres humanos que están con los brazos arriba están adorando a los dioses. Hay toda una serie de representaciones que nos hablan de una historia que nace en el 12.500 antes de Cristo, en el 10.500 antes de Cristo, es decir, 12.500 años atrás, de una emigración que nace ni siquiera en Egipto, también en el Sáhara, pero en el Tassili, nace en Argelia, y que esas creencias van a dar lugar a la civilización egipcia. Y fíjate, si hay una ventaja tecnológica, es decir, si una civilización más desarrollada hubiera establecido un contacto con un grupo de seres humanos, es notable que tendría una ventaja tecnológica sobre las demás, aunque fuera solamente por lo que han visto. Y esa ventaja tecnológica hace que mientras los unos están construyendo pirámides, en el mismo tiempo, en la Gran Bretaña, estén moviendo, y no le quita mérito, grandes piedras para hacer Stonehenge, por ejemplo. La datación es la misma. Por lo tanto, sí hay una ventaja tecnológica que se concreta en un lugar muy determinado del mapa y que expande ese conocimiento a todos lados, a un lado y hacia el otro, como si hubiera una conexión, un algo, ¿verdad?, que nos lleva a interconectarnos a través de ese contacto primigenio que tuvo lugar en esa fecha. Joseph, y en ese sentido que usted nombra de esta civilización, ¿usted cree, por qué cree que fue ese lugar el escogido, entre comillas? No sé si fue escogido o fue fruto de la casualidad. Lo ignoro. Hombre, yo sé que cuando los seres humanos vamos a explorar otros planetas, hay estudios muy pormenorizados para establecer cuál es el lugar en el que se va a aterrizar, para que la nave no sufra ningún desperfecto y todo se dé pues a la perfección para desarrollar los planes, sobre todo después para regresar. Yo entiendo que si esto fue así, hubo un monitoreo. De hecho, vamos a encontrar testimonios, tanto en la Edad de Piedra como luego, posteriormente, más adelante, pues por ejemplo, los Tuatha de Danann en Irlanda nos hablan de que en mayo vieron unos barcos que desprendían humo y que volaban por los cielos, barcos. Vamos a encontrar en el Mahabharata y el Ramayana relatos fascinantes de los Vimana. Vamos a encontrar en la Biblia relatos impresionantes de los carros de los dioses. Es decir, hay una descripción que nos hace suponer que de una forma más o menos general hubo varios lugares de aterrizaje, vamos a decir así, de esta gente, de estos dioses. Pero me parece singular o significativo, más que saber si eligieron o no el lugar o el emplazamiento de ese contacto primigenio, el conocer que, al igual que sucedió pues en los años 40, finales de los 40, principios de los 50, en Vanuatu, en la Polinesia, cuando los Estados Unidos establecen un punto de comunicación y abastecimiento en la isla de Vanuatu, en Tana, y allí pues encuentran a tribus no contactadas, a tribus que no han visto jamás a un hombre blanco. ¿Qué ocurre? Pues que aquellos soldados que a las 7 de la mañana están levantando la bandera a toque de corneta con sus armas al hombro, se acercan a las poblaciones y les dan tabaco, les dan bebidas, les dan conservas, les dan un cargo, ¿vale? Y establecen pues una relación amistosa, maravillosa, en la que ellos están consiguiendo algo que antes les costaba muchísimo, porque eran cazadores-recolectores. Y ellos rezaban a sus dioses para que la caza fuera propicia al día siguiente. Y no siempre lo conseguían. Y de repente vienen estos tíos, pájaros metálicos que descienden y a través de cajas
que ven en las playas desembarcar y un buen día, cuando la misión dice se acabó, se van y se quedaron sin tabaco, sin bebida y sin latas. ¿Qué ocurre? Que lo que hacen es mantener limpias las pistas de aterrizaje, se tatúan las siglas USAF en el pecho, son capaces de hacer aviones de paja y colocarlos en el extremo de las pistas, esperando que sus dioses regresen. Es decir, han tomado a los yanquis, nada menos, a los yanquis que por dioses. ¿Pudo hacer el ser humano del pasado algo parecido con estas gentes? Pues eso es lo que yo me planteo. Entonces, cuando tú estás viendo que las mismas representaciones las vas a encontrar en Egipto, las vas a encontrar en Mesopotamia. Yo acabo de regresar hace apenas unas semanas de Göbekli Tepe. Vengo impresionado porque, de nuevo, gracias a esta emergente ciencia que es la astroarqueonomía, hay una estela, la llamada estela del buitre, en la que hay una composición estelar. Esa composición estelar nos remite de nuevo a esa misma datación del 10.500 a.C., en el que algo sucedió en la Tierra vinculado a las táuridas, unas lluvias regulares, las vemos todos los meses de noviembre, y que precisamente el próximo noviembre puede ser más heavy porque pasamos por un enjambre meteórico de gran envergadura, ¿vale? Algo sucedió en las táuridas, muchos de los alineamientos, hay varios, las Pléyades, Orión, las táuridas y las estrellas circumpolares, las vamos a ver de una forma repetida en prácticamente todas las grandes civilizaciones del pasado. Perfecto, ¿sabe qué? Me estaba acordando que nosotros entrevistamos a un contactado mexicano, Sergio Rued, y me hacía el mismo ejemplo. Y que me decía lo mismo, me decía, ¿qué pasa, Gonzalo, si nosotros vamos a una isla que no ha tenido contacto con la humanidad civilizada, entre comillas, hace miles de años, llegamos en un helicóptero, en un avión, y me dio el mismo ejemplo, exactamente lo mismo, y yo dije, oh, es verdad, quizá a nosotros nos pasó exactamente lo mismo, y las pruebas están, como dice usted, en la Biblia y en textos antiguos, que la gente de aquellos tiempos los trataba de Dios y todo eso, y a lo mejor era otra civilización que venía a hacernos compañía o a guiarnos en este camino. Josep, yo le quería hacer una consulta, lo quería llevar a nuestro país. Entendemos que usted escribió algunos artículos sobre friendship para la revista Karma 7. ¿Cómo se enteró del caso? Porque bueno, hoy en día ya la tecnología, las redes sociales nos conectan con todos los países del mundo, pero en aquellos tiempos igual era complicado saber algo de Chile. ¿Cómo se entera usted de lo que pasaba acá con Friendship, que es un caso, uno de los más espectaculares que tenemos nosotros, creo yo? Sí, sin lugar a dudas. Fíjate, esto pues fue también por esa época, en los años 80, finales de los 80. Toda la generación compartíamos información a través de cartas postales. Nos solíamos fotocopiar los recortes de prensa alusivos pues, a temas ovni o artículos que encontrábamos, los fotocopiábamos, los metíamos en sobres y los mandábamos a investigadores de otros lugares. Y con uno de los que me carteaba, era un ufólogo, hoy vuelve a residir en Chile, él vivía en Sant Boi de Llobregat, y a pesar de haber nacido en Chile, me refiero al gran amigo Raúl Núñez, y con él compartía, pues como con otros investigadores, pues recortes e informaciones. Y una de las cosas que él me envía es una cinta de cassette con las voces del avistamiento que tuvo lugar en agosto de 1985, si la memoria no me falla, en Santiago de Chile. Pero yo no sabía ni que había habido ese avistamiento, porque era la cinta pelada, sin más. No estaban las voces, no habían otra cosa que radioaficionados, que además se escuchaba como, con perdón, con el puto culo, no se escuchaba nada bien aquellas voces, y ni Raúl ni yo teníamos ni idea de qué iba aquella historia, de manera que en cierta ocasión que nos conocimos personalmente, él entonces trabajaba para una editorial como vendedor de enciclopedias y vino a casa porque le había tocado pues la ruta cerca de Tarrasa, que es donde yo vivía.
nos conocimos personalmente y conversamos acerca de esa historia. Ya él tenía algo más de información, porque quien le había remitido aquella cinta, que no era otra que una investigadora chilena llamada Liliana Núñez, le había dado un par de detalles. Primero, que correspondía con ese avistamiento que vieron 3 millones de personas en Santiago, que la televisión nacional, fue capaz de emitir en directo algunas de esas imágenes y aquello nos resultó fascinante, entre otras cosas porque era la confirmación de los avistamientos previa cita. Es decir, que hubiera un grupo de contactados radiofónicos que estableciera contacto, vamos a decirlo así, con el sur austral y que vaticinaran no solo el avistamiento, sino además los movimientos que iba a hacer aquel objeto, pues a mí me parecía fascinante. Y convenimos que sería buena idea poder desplazarnos a Chile para investigar aquel asunto. Pero tengo que decirte que pasaron años, muchos años, porque nadie estaba dispuesto, primero, a financiar a un joven advenedizo una investigación de este calibre. Dos, era todo una mera conjetura, no había ni una prueba de nada. Y tuve que esperar muchos años para que, no sé si fue en 1997 o 1998, Cristian Rifo, impulsor del Museo OVNI de La Serena, organizara un congreso internacional en el que me invitó. Y dije, madre mía, tengo la ocasión de visitar Chile y, por lo tanto, de intentar profundizar en este asunto. Y la verdad es que fue todo miel sobre hojuelas. Decirte que llegar a Santiago y encontrarme por casualidad a montones de personas que estaban vinculados con este caso. Luego yo me quedé muchísimo más tiempo pues para poder visitarles personalmente, para poder establecer contactos, entre ellos el propio Octavio Ortiz, Cristina, sus hijas, el difunto Jorge Eduardo Anfruns, que se brindó a acompañarme a una primera incursión a las islas del sur, a Eduardo Pacheco, en fin, a tantísimas personas que pusieron su granito de arena en esta investigación que no ha concluido. No. Y ahora estoy ayudando a Patricio Abusleme a una investigación extraordinaria que, todo hay que decirlo, hemos ganado en escepticismo, trata de demostrar que todo fue un invento de Ernesto de la Fuente. Yo tengo mis discrepancias, pero es verdad que está avanzando en terrenos realmente interesantes y resbaladizos y que la última palabra de este asunto todavía no está dicha. Josep, y en ese momento cuando usted se encuentra haciendo la investigación, ¿qué le pareció? ¿Más verídico que falso? Una historia. Mira, yo evidentemente... Gonzalo, en el momento en el que estaba allí investigando aquellas historias, yo estaba absolutamente convencido de que había una comunidad no humana. Bueno, no sé si no humana, tengo que ser sincero. Es decir, con Raúl habíamos debatido mucho en si los Friendship en realidad eran extraterrestres o eran alemanes, nazis, exiliados, que pudieran haber hecho una suerte de Colonia Dignidad 2 en el sur de Chile, ¿no? Y sí tenía muy claro que una de las piezas claves era Ernesto de la Fuente, que otra de las piezas claves era Octavio Ortiz, pero lo que siempre nos faltó fueron otros protagonistas de la historia, que luego he tenido oportunidad de conocer algunos, a otros directamente todo se quedó en carta, pero que las implicaciones de este caso pasan desde lo geopolítico, intereses de los antiguos gobiernos de Chile, ¿vale? Desde Allende a Pinochet. Esos terrenos fueron cedidos por el propio gobierno, y no solamente en el sur, también en el norte de Chile. Y ahí hay extrañas maniobras que no lo concentran todo en lo extraterrestre. Yo cuando fui allí sí estaba convencido de ello, porque siempre he sido muy ingenuo, siempre he sido muy pueril, pero hoy día yo creo que la trama es extraordinaria y sigue un proceso muy paralelo
al que ha vivido en España el caso Ummo, el affair Ummo, que a diferencia de Friendship no era por radio, era por carta, pero también transmitían toda una serie de información muy interesante a los receptores, ¿no? Y en el caso de Chile, pues pasa lo mismo, pero vía radio. Y no solo vía radio, también se compartían fax y información por escrito que detallaba cosas súper precisas, ¿no? A mí este caso siempre me ha traído una conexión o algo parecido a lo que tiene que ver con los brujos brasileños, de esos que operan a distancia, que dicen que la gente se tienen que vestir con túnicas blancas, dejarle una vela a tal hora y ellos van a venir, van a operar y después se van. Siempre he tenido como esa apreciación. Me tinca que no sé si serán, como dice usted, extraterrestres en sí, a lo mejor son personas comunes o a lo mejor Mira, fue todo... no lo sé, hay un detalle que me ofreció un compatriota tuyo, que es Rodrigo Fuenzalida, al que yo tengo en gran estima. Lo entrevistamos. Y Rodrigo piensa que los Friendship eran humanos al servicio de lo que llamaban los ángeles del Señor, que no serían más que 12 o 13, es decir, como los apóstoles, porque siempre ha habido ese nexo o unión religiosa casi sectaria, y que básicamente estos son los que cabría la posibilidad de un algo extraordinario, pero que el resto, desde luego, eran muy humanos y muy probablemente de nacionalidad norteamericana. De hecho, yo me quedé con una enorme duda, habida cuenta de que uno de los comunicantes, ya una vez regresé a España, después de 2 viajes, fue un señor que se llamaba Néstor Villarroel, y que me ofrecía las identidades de quienes estaban detrás de los Friendship a cambio de dinero. Dinero que ni yo tenía ni mis medios estaban dispuestos a pagar, con lo cual siempre me quedará la duda de conocer quiénes estaban ahí. Y sus fuentes eran fuentes muy altas, que estaban precisamente vinculadas con la inteligencia de Chile, con la DIA, y con un personaje un tanto siniestro que estaba detrás de esa historia. Interesante. Joseph, a ver, quiero llevarlo a todas sus investigaciones que ha hecho a lo largo de su carrera. Y para usted, yo sé que a lo mejor todos los casos han sido igual de sorprendentes, pero para usted, ¿cuál ha sido el más impactante que le ha tocado investigar? Que usted dice, uff, aquí... A ver, no en el sentido de aquí hay algo, pero sí ha marcado indiscutiblemente mi existencia el suceso del Suicidas de Tarrasa. 2 hombres que fueron hallados con sus cuerpos mutilados, sus cabezas cortadas por el paso de las ruedas de un tren, de un convoy ferroviario, el 20 de junio de 1972, y que dejaron un mensaje en su pecho, solamente sujeto por el peso de sus manos, que decía: los extraterrestres nos llaman, y firmaban WKTS y 2 símbolos de infinito. Aquella investigación, que duró años, a mí me supuso un estigma, tremendo estigma. Se me cerraban las puertas en la cara, no solamente de los familiares que podían estar afectados y que estaban convencidos de que su hijo había sido asesinado por algo que sabían, por algo que habían descubierto, sino porque los más racionales te decían: ojo, no vayas a terminar como estos 2, de manera que tuve que ser muy, muy cauto. 18 muertes en ese mismo tramo de vía, muchos de ellos con mensajes parecidos de contacto con lo extraterrestre, con una historia no del todo conclusa que implicaba contactos y fotografías de ovnis, con lo cual aquella gente había tenido algo, y que además tenía implicaciones con otras personas del mismo Estado español, que algunos de ellos también terminaron en suicidio. De manera que para mí el mensaje es siempre de alerta.
cuando uno incursiona en ciertos aspectos del fenómeno ovni, en lo que puedo llamar como el libro negro de los ovnis, cuidado con lo que nos dicen desde el otro lado, que no siempre son ni tan espirituales ni tan buenos. Hay que andar con mucho cuidado y sobre todo tener la mente muy amueblada. Es verdad, es verdad. Yo no conocía el caso, interesante, pero igual a la vez peligroso, como dice usted. ¿Por qué cree usted que se empiezan a cerrar estas puertas cuando uno va encontrando la verdad de algo? ¿Qué cree que pasa en la sociedad en la que tenemos? Mira, los motivos son variados. Los hay que es por miedo. En la época en la que yo estaba investigando esto de los suicidas, todavía se creía y mucho en los hombres de negro, ¿vale? Y entonces eso estigmatizaba bastante. En plan, no, 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 yo no quiero hablar de esto. Otro Mm. eran el tema de las repercusiones judiciales. Esto ocurre también con el asunto de Friendship, cuando estás viendo que hay personajes de muy alto nivel involucrados. Yo recuerdo que cuando, creo que fue en el segundo viaje, yo tenía previsto una entrevista con el responsable de aquella región de Chile en Valparaíso, en el Parlamento, y el diputado en cuestión, después de haber visto en prensa cuál era el motivo de mi viaje, pues canceló la entrevista que tenía prevista conmigo, ¿no? De manera que a veces las puertas se cierran por unas cosas, a veces las puertas se cierran por otras. Los motivos son múltiples y variados porque como el fenómeno ovni es muy poliédrico. Correcto. Josep, ahora lo quiero llevar a un plano más actual de su vida, de su carrera. Sabemos que usted tiene un excelente canal de YouTube, del cual nosotros somos seguidores. Y queremos saber qué fue lo que lo motivó a tener a usted un canal propio. Pues si te va a parecer una estupidez, pero yo era, bueno, sigo siendo muy aficionado a la simulación de vuelo. Piloto, visoras que suelen ser pocas, piloto Airbus 320, piloto Boeing 737, y sobre todo esos dos aviones que son con los que más vuelo. Entonces, como tenía en mis archivos mucho material de audio, es decir, conversaciones de pilotos en avistamientos ovni, pensé que podía ser una buena idea combinar ambos temas, es decir, simulación y ovnis. Y utilicé simuladores pues, para escenificar algunos de los sucesos. Tengo que darle las gracias aquí al CEFA, que ha sido proveedor de algunos casos que están en el canal con esos audios. Y caramba, aquello subió como la espuma. Primero porque no había nada. Y después, cuando YouTube incorporó la posibilidad de hacer streamings, de hacer directos, pues fui de los primeros y la verdad es que no me fue nada mal. Hay vídeos ahí que tienen hasta 2 millones de reproducciones y algunos streamings con 200 y 300.000 reproducciones. Luego bajó porque tuve que abandonarlo porque no me daba la vida y ahora vuelvo con fuerzas renovadas en una fórmula mixta de ir haciendo directos cuando puedo y vídeos cuando no puedo. Así que, de hecho, no te pierdas el de esta semana porque hemos tenido una semana muy movidita con el proyecto de Constelación Inmaculada, con las audiencias precisamente tanto en el Senado como en el Congreso, así como otras cosas que yo creo que van a ser muy interesantes de abordar. Perfecto, extraordinario. Y a la vez esto de las redes sociales, de YouTube, también nos lleva a que hay mucha, a lo mejor va a sonar feo, pero mucha basura también relacionada Sí. a esto de los ovnis y todo. ¿Qué pasa ahí, Josep? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar de que algo es verdadero, algo falso? Tenemos que guiar, o sea, seguir a ciertas personas y alejarnos de un poco del Mira, internet. es muy complicado, ¿sabes? Porque está sucediendo algo, Gonzalo. Yo agradezco esta pregunta muchísimo, porque está sucediendo algo que teníamos que haber previsto. Es decir, en la misma medida en la que la revelación está llegando, hay profundos intereses que quieren mantener su statu quo. Es decir, no quieren que la verdad llegue a conocerse. Y por consiguiente, no hay mejor manera de desacreditar que la de sembrar mierda, con perdón, en todas partes. Si yo te digo que
ha habido un estrellamiento ovni, te puede costar, pero puedes aceptar que un objeto, que al final no deja de ser una máquina, pueda averiarse y caer. Pero si te digo que hay 200 estrellamientos, me vas a decir, sí, ¿a dónde vas? ¿No? Y hemos visto en estos últimos meses cómo aparecen en las redes sociales interrogatorios a extraterrestres, vídeos que ya estaban más que superados, cosas que obedecen a una estrategia de los servicios de inteligencia que es conocida como la estrategia del acordeón. Es facilitar mucha información falsa para que resulte indistinguible de la auténtica. Y esto lo teníamos que haber previsto. Y está ocurriendo que hay mucha gente que se está cansando porque está viendo cómo hay cantidad de información falsa, de bulos. La única manera de combatirlos es informándose, e informándose mejor. Yo a través de Espacio y Misterio pierdo una cantidad ingente de tiempo haciendo piezas, haciendo informaciones pedagógicas de qué cosas son falsas, y algunas resultan tan evidentes que hasta me da grima, pero es que hay que hacerlo, porque si no tenemos esa pedagogía, al final la fuerza que tenemos, que es la fuerza de la gente, cuanta mayor masa crítica exista, más presión va a tener el poder para liberar sus archivos, teniendo en cuenta que no, o sea, los intereses son muy distintos de quienes tienen la información a quienes aspiran a tenerla. Los militares son quienes tienen el cerrojo, y a los militares solamente les interesa saber si eso es o no un riesgo para su seguridad. Solo eso. Y a los científicos necesitan mayores datos para saber qué es lo que se está manifestando. Si el primero no abre los archivos, el segundo no puede hacer su trabajo. Y en ese punto estamos. Es decir, la gente se escandaliza porque la AARO no dice que son extraterrestres, que no es su misión decirlo. Claro. La misión de la AARO es saber, digo, Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, es saber si eso es o no un riesgo para la seguridad nacional o para la viabilidad de un vuelo. Una vez has concluido que no lo es, estás mostrando cierta debilidad, porque no puedes identificarlo, no puedes abatirlo, no puedes derribarlo. Y por lo tanto estás mostrando tus debilidades. Y cuando lo derribas, quiero recordarte lo que ocurrió en febrero de 2023, 4 derribos de supuestos globos espías, cometes la torpeza de disparar 2 misiles Iskander de 420.000 eurazos, si tú quieres en dólares, 430.000 dólares, cada uno a un globo meteorológico. ¿Para qué? Claro. Entonces, ¿qué vas a decir? No, es que esto es secreto porque eres un inútil. Eso lo puedes decir. Es una vergüenza, por lo tanto, lo silencias. Y cuando no lo puedes abatir, que eres un inútil porque puede suponer un riesgo, que te están espiando, vaya usted a saber si chinos, si rusos, y no lo puedes abatir. Claro, si los rusos ni los chinos son, ¿quiénes son? Porque no es que Rusia ni China tengan una ventaja tecnológica. ¿Lo han demostrado en Ucrania? No, en absoluto. Nada. Por lo tanto, no son ni rusos ni chinos. Pero a ellos no les compete decir que son extraterrestres o que son no humanos. Vamos a dejarlo así más abierto para el misterio. Por lo tanto, hay que esperar a que liberen la información y sean los científicos quienes digan, pues miren, de acuerdo a los datos que tenemos, no se sostiene que sea de la Tierra. Es extra o no humano o lo que sea, pero es a los científicos a quienes competen, y a esto no, hasta que no abren los archivos no va a suceder. Ahora me viene a la cabeza esa agenda presentada por el coronel Cal Neal en la que hablaba de fechas. Hay intensos rumores que decían que después de las elecciones estadounidenses habría una gran revelación. Y la agenda empieza en 2025 con un anuncio
muy general de que igual una señal o igual el hallazgo de vida en algún exoplaneta. Y culmina entre el 2030, superagenda, o 2034 con el anuncio de un contacto extraterrestre. El tiempo lo dirá, Gonzalo. Es verdad. Ahí vamos a ver. Don Joseph, y para terminar, ¿qué se viene para usted en el futuro? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo espero primero, pudiendo tener la cabeza igual de amueblada que lo tengo ahora para poder pensar. Yo creo que muchos de mis compañeros, que son grandísimos investigadores, han olvidado hacer ufología comparada, han olvidado reflexionar. Es muy importante poder reflexionar, pararse para reflexionar. Y segundo, seguir haciendo divulgación. Es muy importante. O sea, nosotros vamos a ir al paro en 0, o sea, en la misma medida en la que el poder libere los datos, se va a demostrar que las encuestas ufológicas de poco o nada van a servir si no tienes los aparatos, si no tienes, digamos, el respaldo documental y testimonial que pueden tener los archivos militares hoy tratando de abrirse, ¿no? Por lo tanto, nuestra misión a partir de ya tiene que ser fiscalizar esa labor. Tiene que ser lo que hace la prensa, que es intentar perseguir, ver qué hay de verdad, perseguir los bulos, saber qué hay detrás de toda esa historia y, por lo tanto, filosofar. Hay que empezar a pensar en esa clave porque vienen desafíos tremendamente importantes en los años venideros. Perfecto, don Joseph. Le quería agradecer su tiempo. Fue una entretenidísima conversación. Sé que les va a gustar a nuestros seguidores, así que muchas gracias por estar con nosotros. Entiendo que no había estado con un medio chileno hace muchos años. Hace mucho tiempo, así que me alegro muchísimo de reencontrarme con tu país, contigo, Gonzalo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, don Joseph, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Otra mente es tu podcast favorito. Te contamos historias de otro lado, misterios y conspiraciones, lo oculto revelado, ovnis en la oscura noche, paranormal sin reproche, parapsicología pura y dura, siempre en busca de la verdad. Entre Mentes, tu podcast favorito. Información sería al minuto, panelistas de lujo en el set, entrevistas de otro nivel. Escucha, siente lo extraño, algo nuevo cada año, desde enigmas ancestrales a secretos actuales. Nos adentramos sin temor, con pasión y con rigor. Entre Mentes es el faro que ilumina lo insólito.